Jesucristo, queremos ver tus milagros. Queremos ver tus maravillas y prodigios en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor porque Él está aquí. Él se ha hecho manifiesto en la alabanza y ahora se hará manifiesto en su palabra. Vamos a buscar la palabra de Dios que está en 2 de Reyes 13:20. Es recortita la palabra, pero es muy poderosa. Oh Señor Todopoderoso, bendito eres tú, Señor. Aquí está. Dice 2 de Reyes 13:20 y dice: y murió Eliseo. La palabra. Esa palabra dijo algo muy fuerte y muy grande que me llegó a buscar más. Y sigo leyendo. Dice: entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Cuando leí esta palabra, me causó un poco de gracia, porque dije yo, bueno, venían los enemigos de Israel, los moabitas, venían armados. Y entonces, venían dos personas trayendo a un muerto, no dice la cantidad, pero yo pensé, en la imaginación, decía, dos personas traían a un muerto. Y bueno, vieron esta banda armada y dice: no, hagamos al muerto. ¿Y dónde cayó? En un sepulcro, y era de Eliseo. Y bueno, y salieron corriendo. Yo me hacía todo esto la película. Y salían corriendo estas personas que traían al muerto. Y llegaron a su casa. Y cuando de atrás le golpean la puerta: ¿quién es? Yo, ábranme. Y era el muerto. Y eso me causó muchísima gracia, porque digo, ¿qué pasó? Claro, lo tiran allí a los huesos de Eliseo y el muerto revivió. ¿Y qué hizo? Se levantó y salió corriendo también, porque vio que estaban armados los enemigos. Y bueno, ese muerto revivió. Y me hice una pregunta, porque este sería el título: ¿valoras la unción? ¿Valoramos la unción? Los huesos de Eliseo tenían poder. Y me causó también como una tristeza decir: wow, los huesos de Eliseo tenían poder. ¿No se aprovechó en ese tiempo la unción y el poder que Dios había depositado sobre Eliseo? ¿Qué pasó? Si ustedes recuerdan la historia, que Eliseo era un sirviente de Elías. Y allí nos cuenta, esto está en 1 de Reyes 19:19, que venía Elías y echó el manto sobre Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? ¿Con un celular tirado allí, leyendo, mandando mensajes? No. Eliseo estaba trabajando. Y saben ustedes que siempre Dios busca a aquellos que están trabajando, que están activos, que están, dice, diligentes y esforzados haciendo su trabajo. Por ejemplo, Gedeón, David, Pedro, Juan. Gedeón estaba allí trabajando, cuidando los alimentos, porque iban a venir los moabitas y le iban a quitar sus alimentos. ¿Qué estaba haciendo David? Con sus ovejas. Y estaba cuidando, trabajando. ¿Qué estaba haciendo Pedro y Juan? Estaban allí pescando. Entonces siempre Dios buscó a gente guapa, trabajadora, que estaba haciendo algo para su vida y para su familia, ¿sí? Bueno, y cuenta aquí en 1 Reyes 19:19 que Eliseo recibió ese manto. ¿Sabe qué es esto? Eliseo se dio cuenta que ese manto pasaba de un profeta a otro. Entonces esto era el legado. Estaba recibiendo un legado. Es un legado de autoridad profética. Grábeselo, legado de autoridad profética. Eso era algo tremendo. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Se quedó allí? Bueno, me tiró el manto. No. ¿Qué hizo Eliseo? Dijo: esto es algo muy importante.
Esto es algo muy precioso que Dios está dando a mi vida. ¿Y qué hizo? Le dijo, espera, Elías, voy a despedir a mis padres y voy. Bueno, le dice a Elías, haz lo que tengas que hacer. Y fue, y tomó ese arado con el que estaba 12 yuntas, dice, de bueyes. Para tener una yunta es como tener un auto. Él tenía 12. Quiere decir que era bien acomodado estaba en ese tiempo, ¿no? Entonces fue, quemó, dice, esa yunta, preparó un asadito con el animalito y invitó a todos los vecinos. ¿Y qué hizo? Se despidió. Porque ¿qué sabía él? Que no los iba a ver siempre. Se despidió de sus padres. ¿Y qué más hizo? Dejó su vieja vida y dijo, voy a tomar esta nueva vida con Dios. Él se hizo responsable. ¿Y qué dijo él? Él aceptó inmediatamente su llamado. Él lo recibió y él dijo, voy a cumplir. Voy a hacer esto que se me está encomendando. Pero solo se le tiró el manto encima. Pero él sabía a qué se refería ese manto. Él conocía quién era Elías. Sabía su fama. Sabía lo que hacía Elías. Entonces dijo Eliseo, gran responsabilidad tengo yo ahora. Entonces dice, bueno, dejó a sus parentelas y supo que no los vería más ya como familia. No es que los iba a abandonar, no, se iba a ocupar de la tarea del Señor. Y la tarea del Señor es grande, hay que tener responsabilidad, tiempo, lleva esfuerzo, dedicación. Amén. Amén. Y entonces deja su vieja vida, dejó todos esos enseres porque nunca más los iba a usar. ¿Qué denota aquí Eliseo? Eliseo, ¿no? De recibir el llamado y decir, dejo mi vieja vida y sigo adelante. ¿Y usted se cree que haber estado allí mientras araba el campo porque era allí un agricultor, Eliseo? No se debe estar pensando o diciendo en su mente, estoy un poco cansado de hacer esto. Me gustaría hacer otra cosa. Me gustaría hacer algo para Dios. ¿Qué podría yo hacer para Dios? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Alguien ha pensado en algún momento y decir, yo quiero hacer algo para Dios? Y cuando llega un día y recibe un llamado. Ni siquiera le dijeron, hola Eliseo, vas a ser profeta. No, el manto extendido allí. Pero ese manto hablaba por 1000 palabras. Y Eliseo le sirvió allí a Elías. Estuvo 8 años sirviéndole, honrándolo, y lo amaba como si fuera su propio padre. ¿Y eso qué habla de Eliseo? Había allí. Él estaba dando una honra. Él estaba amando. ¿Saben qué? Eliseo tenía un corazón humilde. Un corazón muy sencillo, a pesar de que decían que era una persona pudiente. Y entonces le estuvo allí honrando Eliseo a Elías. Y llegaba el momento que tenía que ya dejar de servir a Elías. Ya lo llama el Señor. Y le dice, bueno, Eliseo, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que yo te puedo dar? ¿Y qué le dijo él? Dame la doble porción de tu espíritu. Y dice, grande cosa has pedido, pero cayó el manto. Y allí Eliseo tomó el manto y empezó a hacer los milagros. El primer milagro que hizo fue hacer lo que había visto hacer a Elías. Tomó el manto, pegó en las aguas y las aguas se abrieron. De Eliseo.
Y aquí viene el secreto. O ya lo sabemos, sino que no, muchas veces no lo ponemos en práctica. Él tenía una fe sobrenatural, porque él dijo, yo voy a recibir la doble porción de Elías. Y la recibió, la doble porción del Espíritu. Y yo voy a ver esos carros de fuego que van a llevar. Y lo vio. Entonces él tenía fe, creía mucho en Dios. ¿Qué más? Dice, no había en su corazón falta de perdón. Porque si no, no hubiese podido obrar allí en su vida, haciendo esos milagros sobrenaturales que él hacía. Muchas veces dice que el enemigo se preguntaba, ¿cuál es el espía que les avisa lo que estamos haciendo? Nadie estaba allí espiando. Era el profeta Eliseo, que sabía lo que estaban haciendo en lo oculto el enemigo de Israel. Y el enemigo de Israel quería atraparlo también a Eliseo, pero no lo lograba. Dios le avisaba, Dios le advertía y lograba salir. Y así también lograba servir. Estuvo 4 o 5 reyes sirviéndole Eliseo, porque les decía, el enemigo está allí, el enemigo está acá. Y estuvo sirviendo Eliseo, estuvo sirviendo en el gobierno, porque le servía a los reyes, estuvo sirviendo, dice que él vivió, era tan humilde de corazón, que él vivió entre el pueblo. Él amaba tanto al pueblo y tenía misericordia de ellos. Dice que él vivía entre el pueblo, y al vivir entre el pueblo como que lo veían y decían, ya está Eliseo. Como que ya se había acostumbrado la gente a verlo a Eliseo. Y lo veían tan sencillo, tan humilde de vestir y de su forma de hablar, que como que casi no lo estuvieron valorando. Aquí Jesucristo dice, vamos a leerlo, ¿dónde está? Aquí está. Dice, Jesucristo nombra a Eliseo. ¿No había muchos leprosos en Israel? ¿Y por qué solamente el sirio Naamán fue sano? ¿Ustedes qué creen? ¿Habían leprosos en Israel? Sí. ¿Y por qué no vinieron a él? Porque no valoraban la unción depositada de Dios sobre la vida de Eliseo. ¿Cuántos leprosos hubiesen sanado? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántas viudas? Pero no lo nombran. Y esto me llamó la atención. Los huesos de Eliseo tenían poder. Tenían un tremendo poder que no había sido solicitado, no había sido tomado, no había sido exprimido, no había sido allí usado por el pueblo de Dios. Han venido gente de otros lados a usar ese poder, a valorar. Y Jesucristo lo dijo, nadie, dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lo vivió Jesús, esto dice en Lucas 4:24. A Jesús lo rechazaron. A Jesús no lo tuvieron en cuenta. Dijeron, este es el hijo de carpintero. Cuando él fue a su tierra, no pudo hacer milagros Jesús. ¿Y hacía milagros Jesús? Sí. Sí, le hacía portentosos milagros. Pero, ¿qué pasó? Hay una palabra que estaba en los corazones de las personas. Si yo lo conozco, si es Jesús, hijo de María, ¿no están sus hermanos y hermanas aquí, entre medio de nosotros? Pero había una incredulidad, un corazón tan duro que no pudieron recibir sus milagros. ¿Estaban enfermos esa gente? Estaban muy enfermos, porque no querían reconocer que Jesucristo era el Mesías. Y entonces se perdieron la oportunidad, el pueblo donde nació Jesús, de recibir sanidades, milagros, prodigios. Y entonces Israel dice que no creyó en el poder que fluía allí en Eliseo. No creyó. ¿Por qué lo nombra Jesús? Porque a Eliseo le hicieron eso. Habían corazones duros. No, porque Eliseo está allí. Sí, allí está el vidente Eliseo. Bueno. Miraban sus vestiduras. Él se despojó de todo eso. No quiere decir que estaba pobre, sino que él se despojó de lo que tenía la vieja vida. Si él hubiese querido, hubiese sido una persona con más bienes. Pero él dejó todo eso. ¿Por qué? Por servirle por completo a Dios. Y entonces
Eliseo hizo muchos milagros. Porque yo he anotado acá, dice, dividió las aguas, como dije recién, con el manto, sanó el manantial que estaba envenenado allí, con sal, él echó, dijo, preparen sal y echen allí, se sanó las aguas. El aceite de la viuda iba a ser llevada con sus hijos, se lo iban a llevar como unos esclavos, pero él le dio la estrategia a esa viuda. ¿Qué más? La gente que comió un guiso dice que estaba envenenado. La gente que estaba enferma, Eliseo lo sanó y sanó el guiso para que las demás personas comiesen. ¿Qué otra cosa más? Hizo flotar un hacha. Pero eso no es nada, es una pequeña cosa. Pero él alteró las leyes de la realidad, porque dice, hizo flotar hacia arriba. Todo no tiene su peso y cae, pero él hizo al revés. Eso es poder de Dios. Dice, guió a los reyes en la guerra, los guió, quitó, dice, la esterilidad de una mujer y después cuando murió su hijo, lo revivió. Dice, curó la lepra de Naamán, ya lo dijimos, predijo dónde estaban los sirios, él lo decía. Dice, todos estaban en sus cámaras escondidos y se miraban y los reyes decían, esto que hablamos en secreto nadie se va a enterar, pero solo Eliseo lo sabía. Porque ¿quién se lo decía? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Causó ceguera al ejército sirio, después le sacó la ceguera. Y lo último, predijo, sus huesos revivieron a un muerto. Eso fue tremendo. Yo lo leía, es tremenda la historia de Eliseo. Y en muchos casos también dice que alimentó a unas personas que tenían hambre. Muchas cosas que hizo Jesucristo. Y es tremendo, dice, Jesús lo nombra a Eliseo en el Nuevo Testamento. Siempre a quién nombra a Elías. A Elías. Y Eliseo hizo el doble de milagros, pero es más nombrado Elías. Porque Eliseo murió y lo dejaron allí en un sepulcro. Era como nosotros. Y Dios nos habla a nosotros. Estamos valorando. Lo exprimimos al siervo que nos da una palabra. Y yo le digo, yo vengo expectante. Yo sé que algo voy a recibir. Yo vengo expectante. Y así. Y cada uno de nosotros debemos decir, yo voy a hacer como una esponja. Recibo lo bueno, rechazo lo que no es bueno. Recibo todo lo que Dios me quiera dar. Cuando dicen desde el púlpito, envía la bendición, y usted diga, la recibo, la tomo. Así dice, su hijo va a ser sano, la recibo, la tomo. Como hizo el centurión cuando recibió la palabra. Di la palabra, y mi siervo será sano. La palabra tiene poder. La palabra dicha tiene poder. Y muchas veces cuando nosotros como madres decimos una palabra, bájate de ahí que te vas a caer. Nos damos vuelta y ¡ah! Se cayó. Nosotros tenemos que ver el poder de la palabra de Dios. Y somos hijos de Dios, hay poder en lo que decimos. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Tenían un corazón incrédulo, un corazón duro, y no supieron aprovechar lo que Dios depositó en Eliseo. No lo supieron aprovechar. ¿Y qué pasó cuando se murió Eliseo? ¿Lo habrán extrañado? Sí, ya no tenemos a Eliseo que nos ayudó con el hacha. ¿Te acordás la hachita que se me cayó? Lo tenían en poco a veces. No supieron valorar tremendo poder que Dios depositó en Eliseo. No supieron valorar. Pero pase la bendición, pero cuando nosotros decimos yo la tomo, yo la recibo, yo la pongo en práctica, Dios hace algo. Dios cambia las cosas que tenía planeada el enemigo en contra de nuestras vidas. Dice, usted alguna vez dijo, yo quiero tener eso que
tiene ese siervo? Si usted dijo eso, o que tiene ese profeta, o yo quiero ser como la Dina, yo quiero tener eso que habla de ese profeta, y tantos pastores y profetas. Y tiene un pastor en su iglesia. ¿Por qué no dice yo quiero escuchar la palabra que dice mi pastor? El gran obstáculo, dice, en el cristiano para un milagro es tener falta de perdón. Es tener amargura en su corazón. Es tener celos, envidia, resentimiento. No podrá hacer nada si todavía está eso en su corazón. No podrá mover la mano de Dios a su favor si todavía está eso en su corazón. Elías lo entrenó allí a Eliseo. Y Eliseo fue de un corazón humilde. Estaba allí moldeado por lo que Elías le estaba enseñando. Y Eliseo amaba lo que aprendía. Amaba enseñar y ayudar. Amaba lo que Dios había puesto, esa responsabilidad tan grande. Y él estaba disponible para todo aquel que dijera: Eliseo, ¿me podés ayudar? Y él estaba disponible. Todo aquel que necesitaba ayuda, Eliseo lo hacía con todo el amor y con gozo. Elías no vivía en el medio del pueblo. Elías vivía apartado. Pero Eliseo tomó la decisión de vivir en medio del pueblo para estar en las pequeñas necesidades del pueblo, para ayudarles. Pero a veces el pueblo no valora. A veces el pueblo mira así, de arriba abajo, a sus siervos y dice: ¿será de Dios? ¿Tendrá poder? ¿Será usado? Si no lo ven en un auto, el último modelo, alta gama, pero después, ¿qué dice? Ya sabemos qué dicen también. Oh, ¿serán los diezmos? ¿Serán de las ofrendas? Nunca podemos quedar bien con aquel incrédulo, con aquel que tiene un corazón duro. Nunca. Pero el Señor nos dice en este día: ¿quieres recibir un legado? ¿Quieres recibir esa autoridad profética? No solo la autoridad profética. ¿Cuántos evangelistas? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántos pastores están allí para enseñar y para que se reciba lo que ellos están dando? Pero no se está recibiendo. No hay personas que digan: yo quiero eso. Eso dice el título: ¿valora la unción y el poder de Dios? ¿Lo valoras? ¿Lo llevas a tu casa y se lo enseñas a los familiares, a los vecinos? ¿Valoras la palabra que aprendes en cada reunión? No hay necesidad de irse y tomarse un colectivo, un avión para ir a ver a tal o cual profeta. Nos están dando palabras dentro del ministerio familiar, dentro de lo que Dios ha depositado en cada siervo, en cada líder que nos da una palabra. ¿Por qué no la valoramos? Porque estamos esperando que ese siervo sea de renombre y se está perdiendo oro fino. Sepamos valorar y no ser como en el tiempo de Eliseo, que él vivió durante 5 reinado de 5 reyes. Pero el último rey dijo que lo valoraba. Y lloró cuando murió Eliseo, porque lo extrañaba y le decía: carro de fuego, carro de fuego. Muchos habrán llorado la muerte de Eliseo, aquellos que supieron valorarlo, pero muchos no se dieron cuenta que había fallecido, no se dieron cuenta del poder de Dios en él. Sus huesos estaban allí llenos del poder. Nadie reclamó, nadie lo usó, nadie quiso: yo quiero lo que tiene Eliseo. Él tenía un sirviente llamado Giese y no actuó conforme a lo que Eliseo quería.
fue y le dijo, mintió, y le dijo a Naamán, sí, mi siervo quiere lo que vos le quieres dar, los regalos. Y viene Eliseo y le dice a Giese, que era el sirviente de él, ¿y qué te pasó? ¿Dónde has venido? No, nada. Le mintió. ¿Era digno de ser un sirviente de Eliseo? No. Le mintió, pero no se dio cuenta que él estaba, decían que era un vidente. ¿Cómo no se dio cuenta, Giese? Perdió la oportunidad de recibir de esos dones, de esos depositado en Eliseo. Giese, si hubiese recibido esa unción, hubiese servido a su pueblo, pero quiso servirse a sí mismo y perdió la oportunidad. ¿Amén? En estos tiempos, los siervos debemos aprovechar. Debemos aprovechar de los siervos y como siervos debemos aprovechar de quienes vemos que hay poder de Dios. Ustedes sabemos cuando hay poder de Dios en una persona, lo sabemos. Si la palabra de Dios que dan los siervos o los líderes toca nuestro corazón, es que hay poder de Dios. Si están todos dormidos, bueno, no se duerman, me dice el pastor. Pero allí estaba Eliseo esperando que alguien recibiese ese poder. Poder para sanar los enfermos, poder para llevar esa vida que llevó. Yo hubiese querido una porcioncita de tanto poder que Dios le dio. Una porcioncita. Él recibió la doble porción. Porque hizo tantas cosas, tantos milagros. Pero lo más bueno que hizo es mantenerse en la obediencia y servirle con fidelidad. ¿A quién? A Dios. A Dios. Y Dios vio su fidelidad y se mantuvo fiel también a Él. Aprovechemos lo que Dios tiene para darnos y quitemos de nosotros toda incredulidad y todo corazón endurecido, para que Dios pueda obrar en ese poder sobrenatural en nosotros y que sea ese legado que recibamos, y no solo nosotros, sino también nuestra descendencia. No venimos solos, viene mucha descendencia detrás de nosotros. Imagínense, una vez escuché un bisnieto decir, si no fuera por mi bisabuela, yo no estaría. ¿A usted le gustaría? Ya no lo sabíamos. Pero qué bueno sería que alguien nos diga, gracias por la abuela que buscó de Dios y yo estoy aquí por ella. Gracias por mi madre que buscó de Dios. Gracias porque llevaron el evangelio a mi casa. Alguien lo llevó y pudimos conocer al Señor, al Dios de la gloria que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias porque alguien fue sensible a escuchar la palabra de Dios y pudimos conocerlo. Vamos camino a la perfección cada día, porque quizás algunos han estado en el camino del Señor y han caído, pero han sido obedientes otra vez y sensibles a la voz de Dios que los llamaba. Y dice que aunque tus pecados fueren como la grana, como blanca lana quedarán. Si el Señor nos da la oportunidad de 7 veces cae justo. Pero dice que el Señor siempre está extendiendo su mano para levantarlo. Él siempre está con sus manos allí extendidas. Quizás la persona que se aparta de Dios es que da vuelta la cara, pero Dios siempre está con los brazos abiertos. ¿Y por qué dice vuélvanse a Dios? Porque tiene que darse vuelta y volverse a Dios. Porque cuando nosotros elegimos otro camino, nos damos vuelta, le damos la espalda a Dios. Pero cuando dice vuélvanse a Dios, es que poner los ojos en Jesucristo y volvernos a Él de todo corazón. Esta es la palabra para que Dios empiece a fluir sobrenaturalmente, como lo hizo en Eliseo, que hubo obediencia, humildad, había sacado toda falta de perdón, celos, amargura, y con un corazón humilde que
el manto profético. Dios está enviando manto profético sobre este lugar. Y no lo sabíamos, pero el Señor está enviándolo. Si hablamos de Eliseo, doble porción del Espíritu Santo de Dios se recibirá si lo creemos, si lo tomamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. En las palabras y vamos a orar. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, tú estás aquí. Tú, Señor, quieres que tomemos el manto del Espíritu. Oh, Señor, de ese manto, Dios mío, profético. El legado, Señor, que tú das a cada corazón. En el nombre de Jesús, en este día, nosotros no lo sabíamos, pero hay un manto profético en este ministerio, Casa de Restauración. Oh Dios Todopoderoso, que quiere ser enviado a los siervos y a todo el que en el nombre de Jesús se ponga bajo este ministerio, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Y hay, oh Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, hay algo para hacer, quitarnos y despojarnos de toda incredulidad, para que te creamos a ti. Sacar ese corazón duro, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Quitar toda raíz de amargura, en el nombre de Jesús, todo celo, en el nombre de Jesús, toda envidia. Oh Dios mío, vendrá, en el nombre de Jesucristo. Lo creemos, Padre. Creemos que tú vienes, Señor, con ese manto profético sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la alabanza. Oh Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, para que sea usada cada vida, para que sea usada para llevar la gloria de Dios a todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre. Tú estás aquí, Señor, y tú nos has hablado. En el nombre de Cristo Jesús, tú quieres que hagamos, Señor, tu palabra dice que mayores cosas haremos, mayores cosas que Jesucristo. Gracias Dios, gloria a tu nombre, Señor, gracias.